Buenos días, gracias por seguir en sintonía de HCH Matutino. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Hoy vamos, compañeros y compañeras, a cerrar un poco el análisis en lo que respecta al juicio político, porque ayer, en efecto, terminó la etapa de testimonios, podríamos decir, ante la Comisión Especial de Juicio Político, pero también ya se empieza a abrir cada vez más el debate de no tanto si los van a destituir o no, yo creo que eso ya es un hecho en términos políticos, sino a quiénes van a nombrar, cómo lo van a hacer y sobre todo qué objetivos quieren cumplir al hacer estos nombramientos. Porque a diferencia, Rafa, de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, el procedimiento es completamente diferente en el caso de estos dos órganos electorales, porque deben de pasar un proceso de nominación. Así es. Básicamente la gran diferencia es que para ser autoridad electoral sí se tiene que postular, pero solo pasa dos etapas. Análisis curricular, es decir, usted presenta su postulación, su perfil, hay una etapa de análisis curricular. Hay una terna que analiza su... audiencias públicas y cheque. Básicamente eso en semana y media. Por ejemplo, eso es lo más importante. Sí. ¿Por qué, se preguntará la gente, no pasa igual con el fiscal y con la Corte? Sí debería de cumplir ese mismo procedimiento, pero a excepción de la Corte, que solo se hizo un cambio interno. O sea, ya estaba, el presidente ya era miembro magistrado. Sí. Y en el caso del fiscal, sí estaba dentro de la nómina de los últimos 5 proponentes. Correcto, así es. Y en este caso, ¿se utilizará la nómina anterior o lo que usted nos decía? No estarían los que quieren los partidos políticos. Porque no están integrados. Exacto. Pero ya nos va a decir, Rafa, quiénes son los que justamente están ahí. Ese va a ser uno de los puntos. Entonces, bueno, primero cerremos la parte de los testimonios. Ahorita vamos a poner en pantalla todos los nombres de quienes comparecieron ante la Comisión Especial. Miren, yo creo, o sea, ha sido Vox Populi el que tanto Joel Zelaya como Mario Morazán pudieron defenderse hábilmente. Creo que eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero yo les traigo aquí la reflexión de por qué pudieron hacer eso, aunque por otro lado también creo que había méritos para, sobre todo en el caso de Joel Zelaya, para poder destituirlo. ¿Dónde está el equilibrio entonces? Bueno, creo yo que en lo que está en pantalla. O sea, por un lado, la persona que es objeto de juicio político, la ventaja que tiene es que conoce internamente la institución de la que viene. Es decir, usted sabe lo que pasa allá adentro, para bien o para mal, y usted se va a enfrentar a un grupo de diputados que muchos de ellos no saben, no conocen la institución y no se prepararon adecuadamente para enfrentar a un funcionario que tiene, ¿qué? Ya casi 3 años, bueno, dos años y medio en la institución. Entonces, yo creo que eso es lo que les ha permitido a ellos defenderse bien. Y que en el caso del TJE es diferente al CNE, porque el CNE se manejó de manera pública el conflicto político. Correcto. Y en el TJE era una sola causa de un proceso legal. Bueno, además, sumando la experiencia que él ha tenido también, ¿verdad? Sí, no claro. solo en el tribunal. Sí, en materia de derechos humanos, bueno, en otras áreas. Ahora, le voy a decir que para ventaja de la comisión, de todos los que comparecieron, creo que los 2 testimonios que más ayudan a la comisión son de la secretaria general del CNE y de la secretaria general adjunta. ¿Por qué? Bueno, porque en efecto, por el cargo que tienen, manejan muy bien todos los aspectos legales del CNE y del Tribunal de Justicia. Recuerden ustedes que el punto central del CNE y el Tribunal de Justicia Electoral era la capacidad de instalar las sesiones y la obstrucción de Marlon Ochoa o de Mario Morazán. Y ahí el secretario general de la institución es el que da fe de que se cumplan o no los requisitos necesarios para instalar la sesión. Por eso creo que el otro lado de la moneda, en realidad, para bien de la comisión, fue sobre todo el testimonio, porque los demás testimonios yo creo que sí tenían una carga más política. Por ejemplo, el caso del magistrado Mario Flores Urrutia o del ahora comisionado Eduardo Fuentes son cargos políticos. En efecto, el testimonio puede tener una carga un poco más política. Ahora, lo que puede venir de aquí en adelante con respecto a los reclamos que pueden hacer las personas que vayan a ser destituidas, justamente va en función de los estándares internacionales. Es decir, la capacidad que ellos tienen de no solo, bueno, ustedes recordarán que se presentaron recursos de inconstitucionalidad, ver qué decide al respecto la Sala de lo Constitucional, pero lo contrario, irse al ámbito internacional, que puede llevar un tiempo. Ahora, yo creo que si podemos hacer un balance de qué logró la comisión, pero cuáles fueron sus debilidades en cuanto a los logros de los testigos, creo que todos los testigos legitimaron el argumento de la comisión, pero creo que eso también es una debilidad. Es decir,
si a usted lo van a juzgar, usted puede aportar testigos para que hayan dos tipos balance. Correcto. Yo creo que políticamente a la comisión legitiman los testigos, pero también en cuanto al balance no se ve bien porque son testigos que todos respaldan la postura de la comisión. Y la otra ventaja es que los testigos amplían la narración de los hechos que tal vez el pueblo hondureño no conocía. Es decir, el hecho de que hayan ido funcionarios, incluso el padre de Miriam Barahona, amplían hechos que la gente... Escucharle testimonio de los que estaban involucrados en el video, en el momento que Por sacaron ejemplo, la memoria USB, cosas que la no población sabían. no las sabía, pero las especulaba. Correcto. Ahora, los puntos débiles, lo que mencionamos hace algunos días, el que no hubo pluralidad política, creo que eso no le juega en favor a la comisión. El tema de los testigos. Luego, la preparación de los diputados, creo que muchas preguntas se hacían ya induciendo la respuesta de los testigos y la comisión en teoría, aunque es política, pero tiene que conservar un grado de imparcialidad u objetividad y el tiempo que le dieron a las personas para poder defenderse. Ahora, ¿qué viene después? Aquí entra el tema de a quiénes van a elegir. En pantalla ustedes ven los nombres de las personas que participaron en el proceso de selección de febrero de 2024 para ser elegidos consejeros. De aquí fue que salió Cosette López, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa. La cuestión, compañeros, es que al destituir a Marlon Ochoa y al haber renunciado Karen Rodríguez, entonces, en teoría, las dos personas que los van a sustituir tendrían que salir de esta lista. Ahora, yo creo que ninguna de las personas que está en la lista, me parece a mí, tiene el respaldo político para entrar a sustituir a Marlon Ochoa o incluso a Karen Rodríguez. Y a continuación, esta es la del CNE. Mire, ¿Yossi Toscano? Eso le iba a decir yo. podría ser la única persona. Yo creo que podría ser. Si quisieran hacerlo rápido, los únicos que están ahí sería el señor Yossi Toscano, que es del Partido Liberal, ya no de Salvador Narrala. Y también está el señor Flavio Nájera, que yo lo mencioné. Nájera, que es suplente de Godofredo Fajardo. Correcto. En este momento en el Congreso Nacional. Entonces podrían ser ellos dos. O sea, si lo quieren armar Podría rápido, ser. lo hacen ahí. Ahora el problema es en la de el tribunal. TJE. Porque ahí solo hay una persona. Esta es la lista del Tribunal de Justicia Electoral, que creo que ahí la única persona que podría es la ex magistrada Karen Guandique, que fue magistrada suplente del Tribunal de Justicia Electoral en el periodo anterior. Ahora, ¿qué implica esto? Que si quieren elegir gente que no está en esta lista, tienen que hacer un proceso de selección. Sí, porque se habla, por Una nueva ejemplo, de la convocatoria. señora Fátima Mena, Por que ha sido ejemplo. nombrada. Se ha escuchado mucho de que podría ser ella quien Bueno, esté en yo ese le cargo. podría confirmar ahorita que no. Que no está Que dentro no de está dentro de las candidaturas. pláticas de las personas que se iban a elegir. Ha sonado más De los Germán movimientos Altamirano, también. de libre que libre. Que tendría que renunciar, tendría que pedir permiso. Un permiso para evitar quedar inhabilitado. Correcto. Ahora le puedo decir una cosa, para mí el debate, bueno, ese es el proceso, pero mucha gente dice que hay dos opciones. O se le respeta a Libre el lugar en los órganos electorales o se elimina a Libre de los órganos electorales. Eliminar a Libre básicamente le da el control a los dos partidos, pero respetarle el lugar, yo creo que ahí es donde está el detalle que mucha gente no ha analizado bien. Y es que yo creo que aquí es donde los dos partidos pueden buscar poner a alguien de Libre, pero que no sea del lado tradicional de Libre. Es decir, aprovechar la oportunidad para eliminar a Manuel Zelaya de Rosales como el interlocutor de Libre y elegir un nuevo interlocutor que nomine a quien pueda representar a Libre en el CNE, el Tribunal de... Que Esa es la sería otra siempre opción, respetarle el derecho a libre. en teoría. Recuerde que usted que las bancadas tienen derecho a veto. Tienen derecho a veto y al tener más de 90 votos, ellos podrían fácilmente vetar los nominados Correcto. por el señor José Manuel O Zelaya. sea, ellos pueden escoger aquí al nominado de Libre, básicamente, pero escogiendo con quién de Libre quieren negociar. Ojo, ¿verdad? Que no es la primera vez que alguien veta. Lo que pasa es que a veces tenemos memoria corta. Libre vetó en el gobierno anterior muchas personas. Les pongo un ejemplo. Libre vetó a la abogada que estaba en Derechos Humanos. ¿Cómo se llama? Pineda. Ana Pineda. Ana Pineda. Bueno, por ejemplo. Libre la sala vetó. de Fue una de las Corte mejores Suprema. calificadas. Y Libre también vetó para poner a la presidenta Rebeca Raquel Obando a otras personas. Sí, el poder de veto. Ahora, el poder de veto hoy lo tiene el bipartidismo. Esa es la cuestión. Ahora, cierro con esto. Pensemos de todas maneras que las personas que van a nombrar ahorita llegan hasta septiembre de 2029. Es decir,
que estratégicamente las personas que se nombren ahorita, el poder lo van a tener en dos momentos, en las elecciones primarias y en la parte previa a las elecciones generales. Entonces hasta le pueden querer tapar el ojo al macho en decir, mira, pongamos a una persona relativamente neutral que va a llegar solo hasta septiembre, pero ya en septiembre ponemos a los perros de garra. Por ejemplo, ¿por qué? Porque usted ocupa al entre comillas, ¿verdad?, perro de garra político para noviembre. No necesariamente para las primarias. Para las primarias lo ocupa si usted tiene una elección primaria competitiva. Pero bueno, ese ya es otro tema. Así que veremos entonces cómo se abre el nuevo capítulo de la elección de las autoridades electorales y cómo juega esto en la reconfiguración de poder entre los dos partidos mayoritarios, pero también en el Partido Libre. Así que usted esté atento de la evolución de las noticias y aquí se lo vamos a tener en HCH. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Buenos días. Gracias, Rafa.